Antes de que se me olvide, para contestar un poco a mi hermano Pedro de la pregunta que me hizo el día de ayer respecto de qué tiempo pasó entre que la reforma de Josías y hasta la época de Esdras, Nehemías, qué tiempo pasó. Bueno, Josías, hermano, reinó en Israel del año 640 al año 609. Es decir, un poco más de 30 años estuvo Josías en el poder y 532, 33 en adelante es cuando aparece Esdras Nehemías. Entonces, ese fue el lapso de tiempo. Es muy probable que sí haya sido un siglo aproximadamente de tiempo que pasó entre el descubrimiento del rollo de la ley en el templo por Josías y la ley de Moisés que ya había traído el escriba Esdras después del cautiverio, después del exilio. Las fechas no son precisas, son inexactas, son aproximaciones más bien, así es que va por ahí el lapso de tiempo, hermano Pedro. Gracias, hermano. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que es el canon del Nuevo Testamento. Eh, les había dicho que para los judíos el canon está cerrado y se cerró en 24 libros. Ese es el canon cerrado, ya no hay más palabra de Dios, no hay más revelación de Dios y por lo tanto no hay más inspiración divina. Para los cristianos, el canon del Antiguo Testamento no está cerrado. El canon del Antiguo Testamento está abierto. Y está abierto a lo que nosotros le hemos denominado como Nuevo Testamento. Y que al igual que el Antiguo, recoge distintos libros o cartas o epístolas que conformarán lo que en el tiempo se denominará también como palabra de Dios, como inspiración divina, y tendrán el mismo nivel de autoridad que el Antiguo Testamento. A diferencia de los judíos que mirarán en la Torá la parte más santa o sacrosanta o importante de la revelación divina, nosotros miraremos en todo el texto bíblico la misma importancia. Nosotros no le damos más importancia al Pentateuco que a los libros históricos o a los poéticos o a los proféticos, e incluso le damos el mismo valor a los libros que formarán el Nuevo Testamento. Al igual que el Antiguo Testamento, hermanos, que son 39 libros, en el Nuevo estará conformado por 27 libros. Aquí no hay diferencia principalmente en la Biblia católica y en la Biblia protestante. No hay diferencias. La Iglesia Católica reconoce 27 libros como palabra de Dios. Nosotros también reconocemos los 27 libros como palabra de Dios. Y es muy importante también, hermanos, que se aprendan los 27 libros de memoria. ¿Quién de ustedes ya se sabe los 39 del Antiguo Testamento? Esto es muy, gracias, hermanos, métanle ficha. Necesito que se aprendan los 39 libros del Antiguo Testamento de memoria. Y necesito también que se aprendan ahora los 27 libros del Nuevo Testamento de memoria. ¿Quién se lo sabe de memoria, los 27 libros? Bien, mi hermana Rosalba, Dina, Zoraida, Clelia, bueno, Álvaro, qué bien. Creo que se saben más los del Nuevo Testamento que de los del Antiguo, hermanos. Y no hay mucha diferencia de libro tampoco. Pero tenemos entonces 27 libros del Nuevo Testamento que vamos a repasarlos de manera general. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
que constituirán lo que nosotros hemos denominado como la sección de los evangelios. Entonces, tendremos un concepto que se llamará evangelios, y dentro de estos evangelios estarán estos primeros 4 libros de la Biblia. Después tendremos un libro histórico o en la narrativa histórica que se llamará Hechos de los Apóstoles. Ya cuando lleguemos a Hechos, les diré que hay una propuesta de cambiarle el nombre al libro y serían Hechos del Espíritu Santo. Pero es un libro histórico. Luego vendrían las cartas que se le ha llamado o el cuerpo paulino o las cartas paulinas. Y cuando hablamos del cuerpo paulino, estamos hablando de las cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo como autor de ellas, que vendría siendo Romanos, la carta más extensa de Pablo, por lo tanto la más importante. Romanos, primer libro de Corintios o primera de Corintios, segunda de Corintios. Aquí ya no hablamos tanto de libros, hermanos, porque eran más bien escritos. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Hasta ahí, hasta Filemón, nosotros estaríamos hablando que se refiere al cuerpo paulino y que serían las cartas que se le atribuirían a Pablo como autor. Después vendría la sección de lo que se le conoce como las cartas católicas o las cartas universales. Recuerden, hermanos, que nosotros no estamos peleados con los términos. A veces estamos peleados por ignorancia, ¿no? Cuando alguien dice, vos sos católico, y uno dice, no, yo no soy católico, yo soy evangélico. No, apegándonos a la palabra, claro que somos católicos. Porque católicos, hermanos, tiene que ver con lo universal. Eso es lo que significa la palabra católico, universal. Y dice, ¿vos sos católico apostólico? Sí, claro que soy católico apostólico, porque mi fe descansa en la fe de los apóstoles. ¿No? Ese es parte de nuestro credo. Nosotros venimos parados en la fe que predicaron los apóstoles y que ellos predicaron de Cristo. Cuando a vos te dicen, ¿vos sos católico apostólico romano? No, ahí sí no. Nosotros no somos romanos. No pertenecemos a la iglesia imperial o a la iglesia romana. Esa es la diferencia. Hasta ahí nosotros no lo somos. No somos romanos católicos. Somos cristianos, evangélicos, católicos, porque el evangelio es universal, es para todos, en todos los tiempos, para todas las formas. Y somos apostólicos porque nuestra fe viene de los apóstoles y profetas. Y entonces tenemos hasta acá, hermanos, el cuerpo paulino, o las cartas de Pablo. Después, hermanos, vendrían las cartas universales o católicas. Y aquí hay un gran debate porque después de Filemón sigue Hebreos. Hebreos, por tradición, se ha considerado como autor al apóstol Pablo, pero realmente, hermanos, no hay evidencia, no sabemos quién escribió la carta a los Hebreos. No sabemos. Hay muchas propuestas, muchos dicen que pudo haber sido Bernabé. Tal vez no me desagrada la idea de que tal vez Bernabé haya podido escribir la carta a los Hebreos, pero realmente, hermanos, no sabemos el autor. Ya cuando hablemos sobre esto veremos por qué, pero no sabemos. Entonces, entraría dentro de las cartas universales. Tenemos a Santiago, que es el hermano carnal de Jesús. Y Santiago, hermano, realmente es una palabra compuesta, porque Santiago realmente es Jacobo. Ese era el nombre. Si alguien le dice, che, vamos a buscar el libro de Jacobo, sí, busquémoslo, es Santiago. Porque Santiago es una palabra compuesta. Saint Jacob, Santo Jacobo, Santiago.
Por eso es que nosotros le damos esa palabra o denominación al libro de Santiago, pero realmente es el libro de Jacobo, el hermano carnal de Jesús. Y tenemos la primera y segunda de Pedro, que se conocen como carta universal, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Hasta ahí entonces estaríamos hablando sobre las cartas universales. Y el último género que tenemos en la Biblia es el género apocalíptico, que vendría siendo el libro de Revelación. Apocalipsis es un término griego, es una palabra griega, Apocalipsis. Realmente tendría que ser revelación. Hay muchas Biblias que manejan revelación. Entonces, si alguien dice, abramos el libro de Revelación en el capítulo 15, tal, es correcto porque se está refiriendo al libro de Apocalipsis. Bueno, ya dentro de esta denominación de los libros del Nuevo Testamento, tendremos, por ejemplo, en la sección de evangelios, que se dividirá en dos: los evangelios sinópticos y el evangelio juanino. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas se considerarán evangelios sinópticos, después explicaremos por qué, y por separado se mirará el evangelio de Juan, porque Juan, hermanos, se separa muchísimo de los sinópticos, en muchos sentidos. Y en el cuerpo paulino, por ejemplo, tendremos lo que se le conocerá como las cartas pastorales. Y las cartas pastorales estarán incluidas Timoteo, las dos cartas a Timoteo, Tito y Filemón. A estas cuatro cartas o escritos se le considerarán como las cartas pastorales, porque su sentido es más pastoral, es más dirigido a personas, ¿no? Es más dirigido a alguien en particular. Las de Timoteo a Timoteo, las de Tito a Tito, las de Filemón a Filemón. Y a ellas se les considerará como cartas pastorales. Entonces, hermanos, tenemos así un cuerpo de 27 libros que nosotros hasta el día de hoy consideramos como palabra de Dios. Es importante, por favor, que se los aprendan, no son tan difíciles, y que de esa manera, cuando alguien les diga, busquemos el libro de Filemón o de Judas, no empecemos desde el Génesis. No los estoy viendo cuando abren la Biblia, hermanos, pero que Dios los castigue con las plagas del Éxodo y de Sodoma y Gomorra, si ustedes me siguen buscando desde el Génesis, un libro que está en el Nuevo Testamento. ¿Eh? Así es que, por favor, no quiero que nadie a partir de ahora se embole con la búsqueda de los libros, ¿ok? Si usted dice Judas, usted se tiene que ir casi al final de la Biblia, porque Judas está antes de Apocalipsis, así es que ¿qué anda buscando usted en el Antiguo Testamento? ¿Ah? Así es que ya después Dios me dará el reporte de quién de ustedes hace esas cosas. Y el que lo haga lo repruebo, ahora y desde ahora y para siempre y por toda la eternidad. Está bien. Bueno, voy a compartir algo. Misericordia, misericordia. No. Ahí sí no tengo misericordia. Ahí la ley va. Bueno, vamos a editar esta parte para que no quede grabada. Voy a compartir la pantalla porque quiero dar un preámbulo, hermanos, y espero que me permita dar el preámbulo de lo que es el Nuevo Testamento. Así es que... voy a ver dónde está. Un segundo, hermanos, por favor, porque... Ok. Ya está. Se escondió la presentación.
Bueno, entonces hablamos ahora del canon del Nuevo Testamento. Vamos a entrar a esta parte fascinante también, que es re emocionante, porque a diferencia del Antiguo Testamento, hermano, que llevó mucho tiempo su recopilación, su autoridad, recoge historias antiquísimas, no fue así con el tema del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tuvo un tiempo muy corto realmente de los hechos que narra, ¿no? Y bueno, por eso difiere un poco del Antiguo Testamento en cuanto al tiempo. La Biblia es el libro sagrado del cristianismo. De las páginas de este libro han bebido los creyentes a lo largo de los siglos. Voy a seguir las ideas del autor Plutarco Bonilla, hermanos, en esta clase, así es que me parecen interesantes sus ideas. Y dice que de las páginas de ese libro han bebido los creyentes a lo largo de los siglos, alabada por los cristianos y despreciada por sus detractores, traducida a muchas lenguas y prohibida su lectura por peligrosa, impresa por millones de ejemplares y distribuida por organismos como Sociedades Bíblicas Unidas y perseguida, a veces con saña, por personas y regímenes que han visto en ella un formidable enemigo digno de ser atacado. Estudiada con sacrificio y ahínco por millones de discípulos de Jesucristo y de adoradores del Dios Altísimo, y abandonadas en un polvoriento rincón de la casa o del despacho por muchos que se llaman a sí mismos cristianos. En cualquier caso que se logre ver a este libro, la Biblia ha sorteado todas las tempestades que pudiesen darse en la vida del ser humano. Me parece interesante este concepto que se tiene del texto bíblico porque es un texto ya en su conjunto y principalmente el Nuevo Testamento como un conjunto de libros que polariza o que hace reacciones positivas y negativas ante el mismo. Eso hace que su impronta de sus letras sagradas puedan seguir estando vigentes hasta este momento. Me impactó mucho la última parte. Este es un libro, sí, hermanos, que es estudiado con mucho amor, con mucha pasión, con mucha reverencia, veneración por millones de personas que quieren servir a Cristo, pero desafortunadamente también es un libro que está abandonado en el rincón de nuestras casas, que solamente lo abrimos cuando vamos al culto, a veces ni lo abrimos, hay cristianos que ni lo abren, no saben qué dice el texto bíblico, hay una ignorancia total y la verdad que es muy triste ver cómo muchos cristianos son tan ignorantes de este libro sagrado que bueno, lo tenemos simplemente olvidado. Cuando hablamos de religión y texto sagrado, es muy importante porque el sentimiento religioso es una experiencia de carácter prácticamente universal. La sociología de la religión ha demostrado que parte de la naturaleza y de la identidad que un pueblo o que una comunidad desarrolla en un sentido sano, fuerte, saludable, entre otros factores, tiene que ver el sentido religioso. Porque el sentimiento de religiosidad hace que las distintas sociedades desarrollen conductas, desarrollen acciones, desarrollen ciertos patrones en sus comportamientos que cuando la sociología de la religión los estudia, llegan a la conclusión de que esta experiencia religiosa es determinante para ese tipo de cultura. Por eso sabemos nosotros, ¿no?, que las experiencias religiosas dependen mucho de los contextos en donde se ubican. Si nosotros vamos a un país donde es mucho más liberal, diríamos, en el sentido de la expresión cúltica, encontraremos, por ejemplo, México, el país de origen de su servidor, tenemos esas grandes diferencias. Hay iglesias donde sus expresiones religiosas son más ortodoxas, más tranquilas, entre comillas, donde
se canta puros himnos, se toca el órgano o el teclado solamente, y hay un silencio tal, pero después hay otras congregaciones que su experiencia religiosa es danza, aplauso, grito, batería, guitarra, ministerio de panderos, de danza, etcétera, etcétera. Entonces, las experiencias religiosas en esencia van a compartir el patrón de comportamiento que tengan las personas. Como parte de esa expresión y de manera muy particular en las religiones que alcanzaron un determinado grado de desarrollo, aparecen entonces los libros sagrados. Porque los libros sagrados serán el respaldo que utilizarán esas expresiones religiosas para darle sentido, ¿no? Entonces dicen, bueno, si nosotros no aplaudimos y no danzamos es porque la Biblia dice que no hay que aplaudir ni danzar. El que aplaude y danza, dice la Biblia, nos permite hacerlo. El libro sagrado va a determinar las distintas posturas que alguien pueda tener. Entonces, los libros sagrados serán el conjunto de textos que una determinada comunidad religiosa va a considerar como de interés particular y valor para ella, y por lo tanto esos libros serán autoridad que ningún otro libro lo tiene. En el caso del cristianismo tendremos la Biblia, el canon antiguo, el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. Estarán otros libros, los Vedas y el libro de los muertos, libros muy antiguos, el Corán para los musulmanes, el libro del Mormón para la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los libros de Charles T. Russell, que sustentarán la secta de los testigos de Jehová, y otros libros que para muchas personas considerarán como libros sagrados y serán su autoridad. En el caso de la Iglesia Católica, imperará hasta ahora las bulas papales que tienen que ver con que la tradición de ellos dice que el Papa tiene la autoridad de establecer dogmas, normas de comportamiento. Entonces, las encíclicas que escriben los papas, en muchos de los casos se convierte casi en palabra de Dios. Entonces, las diferentes comunidades religiosas van a interpretar de manera diversa el origen y el significado de qué libros van a considerar como sagrados. Y sucederá con nosotros hoy en día. Hoy nuestra reflexión abarcará el conjunto de libros que hoy nosotros sabemos que son sagrados, que son palabra de Dios, que son inspiración divina, y a partir de ahí, de esa reflexión que hacemos, se hace la interpretación del texto mismo. El cristianismo entonces debe seguir el mismo lineamiento, sigue el mismo lineamiento, y entonces es muy probable que el hecho de haber canonizado, permítanme usar esa palabra, el hecho de haber canonizado los 27 libros que establecen el Nuevo Testamento, vino en cierta medida por la inspiración que ya se tenía del canon hebreo. Viene a ser como una herencia del judaísmo cuando estos recopilan todos los libros que ya vimos y analizamos en la Biblia hebrea como tiempo sagrado, y que con el paso del tiempo empezó a utilizarse y se denominó como Antiguo Testamento. Los cristianos, ahora, a partir del movimiento del cristianismo basados en la vida, muerte, resurrección de Cristo, vamos a tener nuestra propia experiencia y nuestro propio desarrollo que nos va a impulsar a producir una serie de textos, de cartas, de escritos, que van a ir paulatinamente incorporándose a este conjunto total de libros que al final vendrán a ser de un valor tan importante, tan sagrado y con una autoridad tal que veremos cómo en el transcurso de la historia, como lo decía Flavio Josefo en su libro Contra Pion, varios fueron dispuestos a morir por la palabra de Dios. Muchos murieron por defender la palabra, muchos murieron por defender lo que
principalmente en el Nuevo Testamento hablaba del Nazareno, del carpintero de Galilea, del que murió en la cruz del Calvario, y que finalmente esta colección de libros que tenemos, insisto, tendrá un valor tan especial y tan autoritativo que hoy nadie dudaría que es palabra de Dios. Tan así es que si alguien dudase que lo que nosotros consideramos en el Nuevo Testamento como palabra de Dios no es palabra de Dios, seríamos acusados de herejía. Fíjense, si nosotros en algún momento alguien llegase a creer que lo que dice el texto bíblico no es inspiración divina, seríamos acusados de herejía. ¿Por qué no somos acusados de ello? ¿Por qué no somos ateos ante la realidad que muchas veces aparece en el texto bíblico? Porque ha llegado a tener tanto valor y tanta autoridad estos escritos que hoy, de manera con profunda convicción, podemos reconocer que sí es palabra de Dios y no tendríamos ningún motivo ni un ápice de duda para creer que esto es palabra de Dios, más allá de algunas cosas que estaremos descubriendo conforme avancemos en el curso. La pregunta sería entonces, de manera inicial, ¿cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Y diríamos, hermanos, que el proceso fue muy diferente al que sucedió en el Antiguo Testamento, aunque el lapso de tiempo fue mucho más corto, porque estamos hablando de un par de décadas, ¿no? De 5, 6, a lo máximo 7 décadas en que se producen los libros del Nuevo Testamento, más allá de que hubo un lapso mayor de tiempo en que fueron reconocidos ya como palabra de Dios, pero su producción, su escritura, quien los escribió, no fue tanto el tiempo que se tardó como lo fue el Antiguo Testamento. El proceso fue distinto, pero fue mucho más complejo y veremos por qué. Se vuelve complejo porque hay libros que son dirigidos a comunidades distintas. Mateo dirige a una comunidad especial su evangelio, Marcos igual, Lucas igual y no se diga de Juan. Es mucho más complejo el tema porque hay muchos más factores y muchos más personajes que entran en juego en la formación de la escritura del texto bíblico. Y eso lo hace mucho más rico, mucho más enriquecedor. Tiene una impronta el Nuevo Testamento que lo hace ser sumamente interesante, sumamente interesante. Y no exento de dificultades, los escritos del Nuevo Testamento son escritos ocasionales. Esto es muy interesante porque cuando uno mira qué es lo que viene en el texto bíblico, parece ser que son escritos que atienden una necesidad que aparece en algún momento. Por eso decimos que cuando hablamos de ocasión u ocasiones, para que provocaran su formación, es que significa que el texto bíblico no nace de cuando el autor sagrado dice, bueno, hoy tengo esta idea en mi pensamiento y hoy me levanto y hoy la pongo por escrito porque sé que lo que voy a escribir está re lindo y es palabra de Dios y entonces lo pongo en mi mente y en mi corazón. No, no es así. Es todo lo contrario. Por eso no es extraño el caso que determinados autores bíblicos escriban de manera angustiosa, de manera dolorosa, y que muchos de ellos hubiesen preferido no tener que escribir lo que estaban escribiendo. Realmente, cuando el escritor sagrado se muestra en una situación que aqueja o a un grupo de personas, o a una iglesia en particular, en el caso de las cartas paulinas, el autor realmente escribe con base en ese momento y con base en ese momento va a reaccionar y compartirá lo que Dios ha soplado o ha inspirado en su mente y en su corazón. Hay un ejemplo muy claro en la experiencia del apóstol Pablo en la segunda carta que él escribe a los Corintios, en el capítulo 2, perdón, versículo 4. Fíjense cómo dice Pablo,
Segunda de los Corintios, capítulo 2, versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas para que no fueseis contristados. Fíjense aquí entonces que cuando Pablo escribe esta carta, hay una gran tribulación en su vida, hay un gran dolor, mucha tribulación y angustia del corazón. La verdad que encontramos aquí a un escritor sagrado que no es que se le venga a la mente por arte de magia lo que tiene que escribir, sino porque hay una situación que lo está obligando a escribir, ¿no? Y dice el versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido y demasiada tristeza. Eh, es el versículo, sí, el 7, sí, el 7. Y así que, al contrario, no. No, perdón, no es 7, 8, perdón, es que el capítulo 7, versículo 8, ya me extrañaba, dije, no, ese no fue el texto que leí. 7, 8, segunda de Corintios 7, 8. 2, 4 dice, por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Ahora, el 7, 8 de esta misma carta dice, porque aunque os contristé con la carta, es decir, aun cuando los lastimé, los herí y demás, no me pesa, aunque cuando lo escribí, lo lamenté. Entonces, vemos cómo el escritor sagrado, al momento de plasmar el texto bíblico, al momento de escribirlo, en este caso, la segunda carta de los Corintios, es proceso de angustia, de tristeza, sabe que lo que está escribiendo es muy duro, muy fuerte. Cuando él ya ve la reacción de la iglesia de Corinto, dice, bueno, ya no lo lamento, ya está, eso es lo que tenía que decirles, pero la verdad que cuando se los escribí fue muy difícil. Lo lamenté un montón, no lo quise escribir. Pero esta parte entonces nos da una señal de que los escritos que vamos a enfrentar en el Nuevo Testamento permeará muchísimo este tipo de sentimientos, de reacciones, de actitudes que tienen que ver con las ocasiones que se presentaban de manera particular y de manera específica. Por eso vamos a mirar en muchos casos que hay temas que solamente aquejan a una iglesia, pero el resto de las iglesias no tienen problema con ese tema, ¿no es cierto? Y sí con un tema en específico, entonces esa ocasión sirve para escribir el texto bíblico. Fueron muy diversas las ocasiones, realmente, o circunstancias que movieron a los diferentes autores del Nuevo Testamento a poner en papiro, que en ese momento era como que el papel de la época, sus pensamientos, sus exhortaciones, la esperanza, oraciones, etcétera, etcétera. Y el material que tiene el Nuevo Testamento en términos generales es muy variado. Nosotros encontramos que estas ocasiones o circunstancias motivaron a muchas predicaciones y a muchas homilías, principalmente Pablo en Romanos. Romanos es es una de las cartas más extensas que maneja muchos temas y, la verdad es muy lindo la epístola a los romanos. Tenemos cuentos o parábolas o narraciones que Jesús contaba y que la verdad son tan inigualables que ni el mejor narrador del mundo podría haberlas presentado con tanta excelencia, con tanto dramatismo, con tanta impronta, con tanto colorido, con tanto mensaje, que a veces hasta en breves palabras había una enseñanza tan profunda que ha acompañado 2000 años después de que Jesús las pronunció hasta nuestros días. Encontramos también relatos de acontecimientos interesantes, principalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos la Asunción de Jesús, el Pentecostés, el primer sermón de Pedro, cuando a Pedro lo mandan para convertir a los de Samaria y Judea, cuando el Espíritu lo manda en casa de Cornelio para el derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles,
Hay oraciones muy hermosas, como las que recoge el Evangelio de Lucas en cuanto a la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, que hoy nosotros no sabemos incluso de memoria. Hay muchas exhortaciones. Pablo decía, eh, si se muerden, traten de no matarse, no se consuman unos a otros. Tengan cuidado con eso, ¿no? Hay exhortaciones muy fuertes que encontramos en el texto bíblico. Recuerdo las palabras de Jesús a los fariseos: sepulcros blanqueados, generación de víboras, en fin. Hay visiones proféticas, como el profeta Gabo, cuando profetiza que Pablo iba a ir a Jerusalén y lo iban a, a detener, lo iban a encarcelar, y finalmente era el preámbulo de su muerte. Y muchas visiones apocalípticas. En el género apocalíptico, aunque tenemos, por ejemplo, el capítulo 24 de Mateo, que se le conoce como el sermón apocalíptico o escatológico, hay algunos pasajes apocalípticos entre las cartas paulinas, pero el representante de este género está en el libro de Apocalipsis o Revelación, con lo que se cierra el canon del Nuevo Testamento. Hay muchos escritos polémicos, principalmente en la carta de Juan, porque Juan, el Evangelio de Juan se escribe directamente un movimiento gnóstico que genera una gran polémica entre las primeras comunidades cristianas para saber qué papel jugaba la carne y el espíritu en cuanto a la salvación. Hay cartas personales hermosísimas, como la carta a Filemón. Esa es una de las cartas más bellas, muy corta, y que les puedo asegurar que la mayoría de los que estamos aquí no hemos leído la totalidad de Filemón, pero es bellísima, bellísima. Es una carta con mucho afecto, con muchos sentimientos. Es una carta muy confrontativa acerca del perdón, de la reconciliación, del darle vuelta a la hoja, del empezar de nuevo. Perdón, dentro de las cartas personales, la que más me apasiona es la carta a Filemón. Las secciones poéticas, hay muchas secciones poéticas, hay muchos cantos, por ejemplo, que se entonaban en la iglesia primitiva. Colosenses tiene un canto maravilloso que termina ese canto que dice que debemos nosotros ser afirmados en Cristo para que podáis plenamente comprender cuán profundas son, cuán ancho es el amor de Dios, cuán profundo, cuán largo, y con todas las iglesias, y termina con un cántico que dice: a Dios sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Esos eran cantos que se entonaban. El de Filipenses es otro canto. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual que nosotros, ¿no?, se humilló y se hizo forma de siervo. Y ese pasaje, ¿no?, que termina: y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, eran cánticos que se entonaban en las comunidades primitivas. Hoy nosotros los leemos como lectura, como narración, pero no, eran cantos, y eran cantos poéticos, muy hermosos. Hay otro canto que es mucho más profundo, que ahora no recuerdo dónde está, no sé si es Timoteo, me parece que es Timoteo, que es un canto maravilloso, que aparece en esta carta, que dice, sí, es Timoteo: e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Fíjense qué hermosa poesía. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¡Wow! Es maravilloso. Más allá de que tiene una profundidad teológica, este pasaje que les acabo de leer, la verdad es que cada frase tiene lo suyo. Es una poesía, es un cántico, es algo que debe ser respirado, en mi entendimiento. En cada caso, cualquiera que este sea, fue el problema o la situación particular que motivó al autor para enfrentarlo, y por lo tanto empezó a escribir motivado por las características propias de su auditorio, de quien iba a leer. Veremos más adelante cómo sucedió para que la carta, que por ejemplo fue escrita a la iglesia de Tesalónica,
llegara a manos de la iglesia de Roma, por ejemplo, o la carta que fue escrita a los hermanos en Roma llegase a la iglesia de Corinto, o a la iglesia de Creta, o a la iglesia de Filipos, o a la iglesia de Tesalónica, o a la iglesia, etcétera. O cómo los evangelios, que fueron dirigidos a comunidades específicas que en ese momento existían, llegó a manos de todos para que todos las conociesen y entonces todos en algún momento reconociesen que esas circunstancias, por muy propias que hayan sido de una iglesia en particular, los afectaba en cierta medida a todos los miembros de las demás iglesias y por lo tanto reconocían la inspiración divina para ellos. Bueno, es feo cuando vos estás emocionado, ¿viste? Y el reloj dice, listo, ya terminó la clase, pero la verdad que al igual que el Antiguo Testamento, que es emocionantísimo, pero a veces nos perdemos tanto en el Antiguo Testamento por los miles de libros que hay, el Nuevo Testamento no deja de tener su propia impronta y no deja de tener su propia belleza. Pero hasta aquí vamos a dejar este preámbulo del Nuevo Testamento. La siguiente semana terminaré este preámbulo de lo que es el Nuevo Testamento y entonces hablaremos ya después de cómo se dieron los cánones, el canon de Marción, vamos a hablar un poquitito acerca de Marción, el canon Muratori, ¿no? Y después estaremos hablando un poco de los padres de la iglesia. Y después estaremos viendo en qué momento de manera oficial se reconocen a estos 27 libros como palabra de Dios. Hablaremos también un poquitito de las evidencias internas y externas que nos da la veracidad de que estos libros siempre fueron reconocidos dentro de las comunidades cristianas como palabra de Dios. ¿Okay? Así es que espero que sea emocionante el sumergirnos al Nuevo Testamento, que admiremos su belleza, que veamos esta riqueza maravillosa que tiene el Nuevo Testamento, nos enamoremos de esto también, ¿no? Y que no solamente veamos la Biblia como un libro que tiene que ser estudiado, sino un libro que tiene que ser respirado. Y lo que el texto bíblico habla es de Jesús. Y nosotros tenemos que ver al texto bíblico como la revelación de Dios en Cristo Jesús. Y Juan, el Evangelio de Juan, recogerá esa maravillosa expresión que para mí es gloriosa, es determinante, es autoritativa, cuando Juan dice de Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Busquen ese texto si no lo saben, búsquenlo por favor, subrayenlo, apréndanselo de memoria, respiren ese texto, ese es un buen texto para un ejercicio espiritual y la verdad que es muy apasionante, bendito sea el Señor por preservar su palabra, gracias a Dios porque cuando escuchamos eso sabemos que vino de labios del Señor Jesús, de nuestro Salvador, a quien amamos, adoramos, bendecimos, a quien damos la vida por Él, a quien le glorificamos. Es hermoso, hermanos, saber que eso que estamos leyendo nació de los labios de nuestro querido Señor, de nuestro Salvador. Bueno, perdón por la emoción, hermanos, pero bueno, ya está. Emocionense igual ustedes, vale la pena. Vale la pena emocionarse también. Bueno, hasta acá la clase. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Deseo que Dios les bendiga muchísimo, que Dios les acompañe. No tengo ni un minuto para si tienen alguien una pregunta, pero quisiera saber si alguien tiene una pregunta. Abieser. Sí, tengo una pregunta de cuál era el texto que dijo recién, porque se me trabó y no escuché bien cuál era el texto. Bueno, el texto dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado al mundo. Ese es el texto que tienen que buscar. Ya les di la pista que es Juan.
Traten de no googlear, hermanos. No googleen, por favor, porque es muy fácil googlear y poner en Google y Google le da la cita. No googleen. Ustedes me abren el texto bíblico, me van a Juan y desde ahí empiezan. Si tienen que empezar desde el capítulo 1 a buscar, no importa. Busquen desde el capítulo 1, pero tienen que encontrar esa cita. ¿Ok? ¿Podemos empezar desde Génesis? Pueden empezar. La materia la tienen reprobada. Bueno, búsquenlo, hermanos. Es muy interesante. Vamos a tratar de que la materia, aunque insisto, soy muy tentado a desviarme, soy muy tentado a explicar el texto bíblico. No ese es el objetivo. Mi objetivo en la materia es solamente explicarles el contexto histórico. Pero la verdad que a veces me emociona mucho meterme un poco más al texto bíblico. Bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta más. Hola, Abraham. Marcos. ¿Qué hay de esos evangelios de otros evangelios, que no son los 4? ¿No? Por ejemplo, el evangelio de Judas o otros, no me acuerdo, otros evangelios que yo había escuchado. ¿Vamos a estudiar sobre eso? Sí, Marcos, sí, vamos a mencionarlo. No vamos a estudiar los evangelios gnósticos que se le conocen, o los evangelios apócrifos, o los libros apócrifos, pero sí vamos a mencionar que dentro de la literatura que permea los 27 libros, no fue el único libro, por ejemplo, de historia por Lucas que se escribió en esa época. Hubo muchos libros históricos, muchos evangelios se escribieron, muchos libros apocalípticos incluso, ¿no? Voy a tocar un poquitito la experiencia que se tuvo hace un par de años recientes con el famoso evangelio de Tomás, ¿no? Y el evangelio de Judas, que fueron evangelios muy así. El evangelio de María Magdalena, por ejemplo, están los evangelios de la narración de la infancia de Jesús, que ese es otro evangelio que influyó mucho en la mentalidad cristiana. Hoy incluso nosotros somos afectados por ese evangelio gnóstico de la infancia de Jesús. Sí, vamos a tocar un poquitito eso. No tan profundamente porque no forma parte, pero sí al menos tener un panorama general de qué es lo que pasó extrabíblicamente o paralelamente a la producción de los libros canónicos que nosotros sabemos que son inspirados. Pero eso vendrá en la siguiente semana, Dios mediante. Ahí está, muchas gracias. De nada. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, deseo que el Señor les bendiga. Que tengan un feliz sábado, un bendecido fin de semana. Disfruten, hagan un asado, coman rico, disfruten con su familia. Ahora les doy un consejo pastoral. Siempre le digo a la congregación, disfruten con los suyos si es que están cerca, si no, háganle una llamadita. Díganle a su hijo que lo aman, a su esposo que lo aman, a su esposa, a sus padres. Háganle una llamada, díganle, hijo, te amo. Hagan actos, hermanos, que permitan que sean lindos y significativos. ¿Ok? Chao, hermanos. Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bendiciones.